Muy buenas tardes, soy Cintia Sánchez y quiero darles la bienvenida a una nueva transmisión de la Clínica Estela Maris, donde compartiremos información de utilidad para nuestra comunidad y nuestros pacientes. En esta oportunidad, el tema que tocaremos será cómo tratar una tos persistente en nuestros hijos más pequeños. Para ello, contamos con la presencia del doctor Isaac Marocho Oré, neumólogo pediatra de la Clínica Estela Maris, quien nos hablará del tema desde toda su experiencia. Bienvenido, doctor. Gracias por la presentación. Buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Isaac Marocho. Soy neumólogo pediatra, médico asistente de la clínica Estela Maris. Bienvenidos sean todos ustedes y en esta tarde vamos a hablar un poco sobre lo que es la tos persistente en niños, que bueno, es un problema que se presenta a nivel global en todo el mundo. Aquí en todo lugar se presenta este problema. Y el problema no solamente es para el niño, sino también para toda la familia, ya que pues mamá, papá se desvelan muchas veces con niños que tienen este problema y muchas veces no son enfocados como debe ser en muchos lugares de atención primaria, ¿no? Y para empezar, como dice la diapositiva, debemos saber todos en la comunidad, papás, personal de salud, que la tos es un mecanismo de defensa de la vía aérea, ¿no? Es, como decía Chevalier, es un perro guardián de la vía aérea que está vigilando qué cosas ocurren en la vía aérea y nos avisan que algo anda mal. Y por muchos años, por mucho tiempo, los médicos nos hemos enfrascado, nos hemos enfocado en dormir a ese perro guardián, lo cual no es correcto, sino más bien hacerle caso a ese perro guardián para ver qué cosas pueden estar acechando detrás de esa tos persistente. Siguiente, por favor. Como mencioné inicialmente, la tos persistente no solo afecta al niño que la padece, sino también a la mamá, que se desvela obviamente con el niño. Quien más está presente al lado del niño siempre es la mamá, la familia entera, los abuelos, ¿no? Prácticamente sufren el problema este con los niños y sobre todo esa incertidumbre de preguntarse por qué, ¿no? Que ya lo llevé por todo lado, ya pasó por aquí, por allá y no tengo ninguna respuesta y mi hijo sigue tosiendo. Siguiente, por favor. Una definición adecuada de tos persistente, ¿no? Según consenso, es que la tos persistente, llamada también tos crónica, como dice la diapositiva, se define como la presencia de tos diaria durante al menos 4 semanas, ¿no? Antes de este periodo de tiempo se puede llamar tos aguda o tos subaguda, pero más de 4 semanas ya es tos persistente. Y para nosotros en pediatría, tos persistente debe ser un diagnóstico muy, muy importante. Y es sabido para todo pediatra que el simple hecho de diagnosticar tos persistente en los niños nos debe hacer buscar un montón de causas, ¿no? Como decimos, una etiología, la más probable. Y ahí viene el reto del médico para identificar cuál de tantas causas puede ser la causa que a ese niño le esté produciendo tos persistente. Siguiente, por favor. Como dice la diapositiva, el niño pues con tos persistente debe estar estudiado, ¿no? Ese debe ser estudiado, evitar en lo posible tratamientos antitusígenos, expectorantes, mientras no tengamos una causa, porque no estamos atacando la causa, estamos atacando solamente las consecuencias de una tos persistente. Si no hacemos un adecuado diagnóstico, esto puede conllevar a la progresión de la enfermedad respiratoria subyacente. Esa radiografía corresponde a Aarón. Aarón es un niño de 3 años que dio vueltas por muchos lugares con tos y cuando llega a un servicio de emergencia de uno de los hospitales, ya tenía una tos de 1 mes y medio de evolución y había recibido, como clásicamente, expectorantes, ambroxol, amoxicilina, ibuprofeno, sin haber tenido mejoría. Y cuando llega al hospital, ya llega con una tos y otros signos acompañados, le hacen una radiografía, encuentran esa lesión que correspondía inicialmente a una neumonía, pero estudios posteriores demostraron que era una tuberculosis multidrogo resistente, de difícil manejo, de larga evolución, un poco más penosa, pero eso es lo que puede
esconder una tos persistente. No estoy diciendo que todas las tos persistentes tengan este diagnóstico, sino es uno de tantos, ¿no? Que al dar expectorantes, al dar antitusígenos, lo único que hacemos es esconder el problema y no atacarlo directamente. Es labor de su médico pediatra, ¿no? Buscar la causa de la tos, y en eso estamos, ¿no? Para eso ustedes traen a vuestros niños a los establecimientos de salud. Siguiente, por favor. Entonces, clásicamente, lo que vemos todos los días, viene la mamá con toda esta sintomatología, dice, mi hija tiene tos de hace más de un mes. Prácticamente todas las mamás nos mencionan así. Entonces, nuestro pensamiento como médicos es, debemos encontrar la causa. Y desde la primera impresión, desde la primera visión que hacemos del niño, ¿no? A veces vemos desde el inicio signos en el rostro, en su forma de respirar, en la apertura de su boca, ¿no? En la forma como se comporta. Desde ya estamos buscando la causa. Desde que entra el niño vemos signos, algunas señales que nos podrían orientar hacia una tos persistente, de manera que cuando ustedes dejan en nuestras manos a vuestros niños y confían en nosotros para buscar la causa de esa tos y por lo tanto el tratamiento, nosotros desde que entre el niño ya debemos estar pensando qué podría ser. Siguiente, por favor. Y nuestra mente siempre nos va a llevar a causas múltiples, ¿no? Existen, como yo les digo siempre a los papás, como 70, 80 causas de tos persistente, pero la mentalidad del médico, la experiencia del médico debe hacer priorizar estas causas. Acá tenemos muchas causas en las diapositivas, ¿no? Por ejemplo, hay una broncomalacia, ahí tenemos una patología laringea, ¿no? Una hendidura laringotraqueosofágica, ¿no? En la parte superior derecha una estenosis traqueal. Siguiente, por favor. Hay nombres medio raros. Debemos pensar en muchas causas, como causas virales, cuerpos extraños, bronquiectasias, problemas esofágicos congénitos, problemas del corazón, ahí al lado derecho superior, ¿no? Un corazón congestivo, ¿no? Ese cráneo de ese niñito nos dice que hay una hipertrofia de adenoides, quistes broncogénicos, malformaciones vasculares. Entonces, cuando la mamá nos dice que mi hijo tose más de un mes, ¿no? Lo primero que empezamos a pensar, ¿cuál de esas posibles causas podrían ser? La siguiente, por favor. Y empezamos a barajar, ¿no? Empezamos al ver al niño, desde que vemos al niño, si vemos, por ejemplo, que es un niño con parálisis cerebral, pensaremos en reflujo gastroesofágico. Si pensamos en un niño que tiene un paladar hendido, veremos aspiraciones continuas, buscaremos hernias. Siguiente, por favor. Estaremos pensando en tumoraciones, en compresiones, pediremos exámenes auxiliares. A la parte derecha inferior es una broncoscopía donde muestra una lesión tuberculosa dentro de los bronquios. En el lado derecho esa radiografía, una compresión extrínseca, se denomina anillo vascular. Al otro lado un pólipo laringio. Siguiente, por favor. O tumoraciones o masas que compriman la vía aérea, que puedan ser fuera o dentro. En la radiografía se ve una masa compresiva dentro del tórax que no se ve por fuera, ¿no? En la radiografía, en la tomografía del lado derecho inferior se ve una hernia de Morgani. Siguiente, por favor. Entonces empezamos a pensar en muchas causas, ¿no? Para lo cual nos hemos formado, obviamente. Pensamos también en algunas causas medicamentosas. Siguiente, por favor. ¿No? Pensamos en causas parasitarias, en algunos síndromes medio raros. Siguiente, por favor. Reacciones alérgicas al polen, a animales, al polvo, a mohos, hongos que pueden estar en el hogar. Entramos ya a causas alérgicas, ¿no? Siguiente, por favor. Y ante esa multiplicidad de causas que aparentemente son un desorden, pues la mente de su médico es diferente. La mente de su médico trata de sistematizar cuál de esas podría ser, ¿no? Y su médico empezará a hacerle algunas preguntas claves, ¿no? Le preguntará, por ejemplo, señora, ¿cómo es esa tos? Y le irá dirigiendo, le preguntará si es con flemas o es una tos seca, para dirigir hacia una bronquitis o hacia un asma probablemente,
con mocos asociados, ¿no? Digamos, tos con mocos en la nariz orienta hacia problemas de rinitis, por ejemplo, con quintas, que son unas toses que terminan con un silbido inspiratorio al final, a veces con pérdida de conciencia, a veces con vómitos posteriores, ¿no? Le preguntará, señor, ¿en algún momento le ha silbado el pecho? ¿En algún momento ha tenido rubicundez en la carita? ¿Se vuelve rojito cuando tose? Señora, su niño tose cuando corre, cuando salta. Señora, su hijo tose cuando se ríe. Señora, cuando come algunos alimentos o cuando toma agua, su niño tose. Señora, su hijo tiene tos y después vomita o vomita y luego tose. Entonces su médico le va a hacer algunas preguntas claves para poder sistematizar, para poder ordenar todas las posibles causas que hemos mencionado. Siguiente, por favor. Y también le preguntará sobre antecedentes, cómo viene ese niño, cómo fue su nacimiento, si fue prematuro o no fue prematuro, si se hospitalizó, si recibió oxígeno al nacer. Verá antecedentes familiares, si hay mamá, papá asmáticos o riníticos alérgicos. Verá antecedentes familiares de contactos con personas con enfermedades como tuberculosis. Establecerá el estado de las vacunas de su niño. Le va a preguntar seguramente, señora, ¿está completa el esquema de vacunación que tiene su niño? Verá cómo es el crecimiento y desarrollo, seguramente le pediré el carnet de crecimiento y desarrollo y de vacunas y el médico verificará si su ganancia de peso y talla es el adecuado, buscará si hubo hospitalizaciones previas, ¿no? Y cuáles fueron esas causas de hospitalizaciones, buscará si hay medicaciones que usa de manera habitual, jarabes, inhaladores, ¿no? Enfermedades previas asociadas, asistencia a la escuela o jardín, que es una pregunta muy clave, por ejemplo, para los niños preescolares que tienen tos persistente. Una pregunta clave es si el niño asiste al jardín, ¿no? Y generalmente la mamá sí asocia la asistencia al jardín con esta tos persistente. Eso para nosotros es un dato muy importante, por ejemplo. También su médico buscará si hay fumadores en casa, si hay alergias en el niño, como alergias a la nariz, alergias a la piel, alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, una vez que el médico empieza a hacer preguntas claves, buscar antecedentes, ya su mente empieza a tamizar, a quedarse con algunas posibles causas, ya empieza a descartar otras causas. En este momento de la entrevista ya su médico tendrá alguna hipótesis diagnóstica. Siguiente, por favor. Y luego pasa a otro momento muy importante en la investigación de la tos persistente, que es cuando su médico evaluará a su niño, lo pondrá en una camilla, verá su carnet de peso y talla, su desarrollo psicomotor, si se sienta o no se sienta, si camina o no camina, si tiene buen tono o no tiene buen tono, evaluará la naricita del niño, verá si tiene voz nasal, no tiene voz nasal, si tiene mocos, no tiene mocos, verá la garganta, cómo están sus amígdalas, si están grandes, no están grandes, verá la forma del tórax del niño, verá si tiene un tórax más salido, una simetría torácica, verá el ritmo respiratorio del niño cuando evalúe el tórax, la forma de respiración, si tiene hundimientos de pecho, no tiene hundimientos de pecho, establecerá la voz del niño. Hay niños que aparentemente por naturaleza parecen roncos, pero no, eso tiene mucho que ver también con la tos persistente. Auscultará cuidadosamente el corazón del niño para tratar de buscar ruidos anormales. Establecerá el estado de nutrición de su niño, verá si es desnutrido, si no es desnutrido, establecerá el tono muscular, que tiene mucho que ver con el tono de la vía aérea también. Siguiente, por favor. Y después de haber hecho esta evaluación, estas preguntas, examinar a su médico, a su bebé, pues en la mente del médico, como está a la izquierda de la pantalla, se establecen muchas posibilidades o exámenes auxiliares que nos podrían ayudar a encontrar las causas de la tos. Sin embargo, no es lo más frecuente realizar estos exámenes. Son pocos los casos que requieren exámenes complejos y el diagnóstico siempre es clínico y su rapidez depende de la experiencia y preparación de su médico, ¿no? Y muchas veces le va a evitar hacer exámenes tan tediosos que a veces el papá es lo primero que piensa. Mi hijo tose muchos meses, le hará algunos exámenes. Mi hijo tose muchos meses, es una tos de alergia. Y el papá dice que es una tos de alergia, ¿no? Entonces hay que ir contra todo eso. El médico va a
a ordenar, a sistematizar sus ideas, su pensamiento y sacará algunas conclusiones producto de su evaluación clínica, producto de su entrevista y de su examen físico. Siguiente, por favor. Y mientras su médico pregunta, ¿no? Le va haciendo preguntas, a la vez está pensando, ¿no? ¿A qué edad comenzó? Entonces usted va a dar una respuesta y él va a estar pensando qué problemas pueden haber de inicio temprano o de inicio tardío. Si es de inicio en etapa neonatal, puede estar pensando ya en problemas congénitos, trastornos neuromusculares. Si es de acuerdo al tiempo de evolución, por ejemplo, él determinará si es una tos aguda o si es una tos persistente, y la tos persistente ya la enfocará de esta forma como hemos mencionado. Tipo de tos, ¿no? Será perruna, será metálica, será húmeda, será productiva. Él verá qué tipo de tos es, qué producción de esputo tiene, cómo es la calidad, cómo es el color de la expectoración. Él observará, ¿no? Mientras le pregunta a usted, él estará pensando en su mente, ya estará discerniendo qué problemas podrían asociarse a esta calidad de esputo. El ritmo horario, si es nocturna, ¿no? Que por ejemplo es típico, ¿no? Una tos nocturna seca se asocia generalmente a asma, pero no siempre, ¿no? Siguiente, por favor. Y mientras su médico examina, también está pensando, también está viendo, ¿no? Mientras obtiene respuestas, ya está pensando en posibilidades diagnósticas, ¿no? Siguiente, por favor. Y si está examinando, también uno cuando examina al paciente, por ejemplo, si encuentro dolor torácico, podría pensar en asma, en pleuritis. Si hay deformidades en el tórax, una enfermedad de muy larga evolución. Si es tos productiva, pensaré en bronquitis. Si tengo alteraciones en los deditos, que se ponen deditos rechonchos, ensanchaditos, pensaré en un problema de larguísima evolución y muchas veces que no tienen solución, ¿no? Entonces, mientras examinamos, también pensamos. Y mientras pensamos, planteamos hipótesis diagnósticas. La siguiente. Si vemos, por ejemplo, que tiene retrasos del crecimiento, ¿no? Vemos si hay algún problema como fibrosis quística, por ejemplo, que es muy frecuente, o tuberculosis, por ejemplo. Si es tos antes o después de la alimentación, que nos informe el papá, pensaremos en reflujo, ¿no? Si es, por ejemplo, una tos con sangre, pensaremos en tuberculosis, en enfermedades de la vía respiratoria baja. Si hay fiebre y pérdida de peso, sobre todo esto, típicamente en nuestro país, una fiebre prolongada, pérdida de peso y tos persistente, pensamos en tuberculosis mientras no nos demuestren lo contrario. Tos que calma de noche, a veces una tos psicógena, ¿no? Siguiente, por favor. Y esta diapositiva me sirve para explicar que de todos los exámenes auxiliares que el papá o la mamá pueda tener expectativa, que le va a ayudar a diagnosticar qué tipo de tos tiene su niño. Nosotros los médicos sabemos que las dos evaluaciones más importantes, que están en rojo y en amarillo, ¿no? Nos ayudan muchísimo más que los otros exámenes auxiliares a dar el diagnóstico, es decir, la historia clínica y el examen físico. Es decir, esa entrevista y ese examen físico nos permite establecer hipótesis diagnósticas, la mayor parte de las veces muy cercanas a lo que pretendemos encontrar. Siguiente, por favor. Y nos ponemos en un plan de catalogar a todas las enfermedades en orden de frecuencia, ¿no? Llegamos finalmente a deducciones a través de un examen físico y de una evaluación, una entrevista. Llegamos a conclusiones importantes. Las causas más frecuentes de tos persistente, miren la diapositiva, virus, 75% de las causas. ¿Y dónde se producen estos virus? ¿Dónde? En el jardín, en el colegio, ¿no? Y de todas las causas, de lejos, los virus. Siguiente causa, sinusitis o rinitis, que también hay que investigar. Otra causa generalmente en niños pequeñitos, adenoides. Otra causa en general, asma. Para asma clínicamente necesitamos saber, por ejemplo, que los niños tengan silbidos de pecho recurrentes,
que tengan uno o los dos papás asmáticos, que tenga el niño una enfermedad alérgica de fondo, y por ahí una prueba positiva para asma, que no necesariamente es espirometría, porque se puede hacer también una prueba terapéutica antes de los 5 años. Eso derrumbe el mito de que el asma solo se diagnostica en niños mayores de 5 años. No es así. El asma se puede diagnosticar antes bajo estos 4 criterios. Otra causa frecuente en niños, sobre todo obesos, es el reflujo gastroesofágico, una causa que no debe ser olvidada en nuestro país, ¿no? Porque somos el país con el mayor índice de tuberculosis en Sudamérica, es la tuberculosis, y nuestros niños también la padecen, ¿no? Y probablemente causas alérgicas que muchas veces ponemos a la cabeza cuando no es así, ¿no? Sí tiene un lugar importante, pero más importante, por ejemplo, son los virus, y establecer una estrategia para aquellos niños que tienen tos por contacto viral, y esta tos tiende a cronificarse, esta tos tiende a prolongarse, ¿no? Entonces, su médico irá descartando las causas menos frecuentes para quedarse con las posibles causas más frecuentes, que son las que hemos mencionado arriba. Siguiente, por favor. Y siempre el papá, ¿no? Siempre el papá nos pregunta, doctor, ¿y no será asma? ¿No? Entonces, por ello es muy importante la pregunta, ¿no? O que el papá también en casa trate de escuchar, sobre todo mientras duermen los niños, silbidos de pecho. Así como suenan, sonidos de silbido de pecho, ¿no? Hay muchas mamás que nos dicen, doctor, mi niño tose ya 2 meses y en las noches yo le escucho un silbidito en el pecho. Ah, ya. Entonces, ese datito, por ejemplo, nos orienta a buscar asma a nosotros, porque el asma se caracteriza por episodios repetitivos de silbido de pecho, pero no es todo. Siguiente, por favor. A la pregunta, si será asma, bueno, tratar de identificar si hay unos silbidos de pecho, dificultad para respirar, opresión del pechito, tos persistente, ¿no? Tos persistente con silbidos nos puede orientar hacia asma, ¿no? Sabemos que el asma en niños puede manifestarse solamente con tos. Entonces ahí su médico tiene que estar también preparado para poder hacer ese diagnóstico. Puede ser con o sin silbido de pecho, generalmente es una tos en la noche o al despertar, y por lo general los desencadenantes son ejercicio, la risa, algunas veces pólenes, alergenos en la casa, como pueden ser agentes inhalantes, perfumes, ¿no? Aire, frío, pero también virus. Entonces, para saber, es una pregunta frecuente de los papás, ¿será asma? Entonces, nosotros para pensar en asma, pensamos si le sirve el pecho, si los papás son asmáticos. Siguiente, por favor. ¿No? Si tuviéramos un niño de más de 5 años, podríamos pensar en hacerle una espirometría, ¿no? Pero, repito, hay que considerar que el diagnóstico de asma en niños es sobre todo clínico. Siguiente. Se puede sospechar de niños con asma si tuvieran tos persistente, cuando tiene silbidos de pecho recurrentes, además de alguna enfermedad alérgica de fondo, además de asma en los padres y además de tos con el ejercicio o tos nocturna. Siguiente. Cuando uno deja pasar estos episodios de tos persistente, en el camino se puede encontrar con algunas complicaciones, como disminución de la calidad de vida, del sueño, tanto del niño como de los padres, del entorno familiar, dolor muscular en los niños, dolor abdominal que no es de causa necesariamente gastrointestinal, incontinencia urinaria en niños por la intensidad de la tos, hemorragias conjuntivales en los ojitos, hemorragias en la piel también, vómitos. Siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento no consiste en dar un medicamento que le calme la tos, sino dar un tratamiento de acuerdo a la causa, de acuerdo al diagnóstico. Y para eso nos los traen a vuestros niños, para que nosotros nos encarguemos en la mayor de las veces posible en hacer diagnósticos certeros de la tos persistente. No es dar un medicamento, a veces se entiende también al papá, dice, quiero que le dé un medicamento para que le calme la tos, quiero que le dé un medicamento para que le ayude a expulsar las flemas, pero eso es desde el punto de vista del papá. Nosotros pensamos de otra forma,
debemos dar los tratamientos de acuerdo a la causa, de acuerdo a los diagnósticos presuntivos. Y siempre, siempre hacerles el seguimiento para ver si estos tratamientos iniciados han sido exitosos o no, para posteriormente a revalorar ese diagnóstico, a rehacer otras hipótesis diagnósticas, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante tener el apego de nuestros niños para poderles hacer el seguimiento y hacer un plan de tratamiento y seguimiento en todos estos niños a quienes hayamos hecho un diagnóstico y con esa hipótesis diagnóstica empezar un tratamiento. Siguiente, por favor. Por lo tanto, considerar siempre, siempre que la tos es un mecanismo de defensa de la vía aérea, ¿no? Como ya hemos mencionado, es como un perro guardián que nos está avisando que algo ocurre. Ya les mencioné el caso de Aaroncito, ¿no? No debemos tomarlo a la ligera, ¿no? No es el antitusígeno, no es el expectorante, es buscar la causa y tratarla. Siguiente, por favor. Finalmente, como conclusión, la tos persistente es aquella que se presenta por más de 4 semanas y las causas más frecuentes son virus, rinitis, adenoides, asma, trastornos digestivos, entre otras, pero identificar primero estas causas que son las más frecuentes. No nos olvidemos en nuestro país descartar tuberculosis. De hecho, la norma técnica del Ministerio de Salud, que es el ente regente de la salud, tanto nacional como privada, menciona que toda persona, adulto o niño, con más de 15 días de tos se debe catalogar como sintomático respiratorio y en ellos hay que descartar tuberculosis. Para nosotros en pediatría se ha convertido un arma muy potente para el diagnóstico o descarte de tuberculosis, la radiografía. Con lo que estoy diciendo que todo niño con tos persistente debe tener una radiografía. Gracias. Gracias, doctor, por su interesante exposición. A continuación, voy a leer algunas consultas que nos han estado realizando durante su intervención. Tengo acá una pregunta, dice, ¿a partir de qué edad se le puede practicar una espirometría a los niños? Bueno, la espirometría es una prueba que requiere esfuerzo, ¿no? Requiere que el niño pueda soplar varios segundos. Entonces, más o menos nosotros estimamos a partir de los 5 años a niños que puedan colaborar, ¿no? En adelante. Pero ojo, para el diagnóstico de asma no se necesita espirometría. Ok, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una neumonía infantil y una infección respiratoria común? Generalmente cuando nosotros de estudiantes vamos a los cursos de neumología, nos dicen siempre nuestros maestros, neumonía, tos, fiebre, dificultad respiratoria, son los signos de entrada, ¿no? Generalmente las neumonías cursan con dificultad para respirar, que se caracterizan por respiración rápida, hundimiento de pecho, tos, a veces con o sin fiebre, porque hay neumonías virales que no necesariamente cursan con fiebre. Entonces, ese es el eje fundamental para diagnosticar una neumonía. De una infección común y corriente, como puede ser una bronquitis, que no necesariamente te da dificultad respiratoria, respiración rápida o hundimiento de pecho, como si una neumonía, ¿no? Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, mis niños de 2 años y 4 años vienen recayendo constantemente en cuadros de rinofaringitis y faringitis aguda. ¿Cuál podría ser la manera adecuada de prevenir y tratar esta recurrencia? Bueno, es sabido que las rinofaringitis o resfríos comunes pueden presentarse en los niños 6 veces al año, incluso hasta 10 veces al año, ¿no? Entonces, la rinofaringitis o los resfríos comunes se presentan en el entorno del colegio, ¿no? Y generalmente producen síntomas que no duran más de una semana. Pero ahí viene de repente, yo quiero interpretar lo que quiere decir la mamá, ¿no? Muchas veces estas rinofaringitis producen síntomas nasales de más de una semana, 2 semanas, a veces están todo un mes con moquitos, todo un mes con estornudos, todo un mes con picazón de la nariz. Y esto sí puede ser un problema, porque ya no estamos ante una rinofaringitis, ¿no? Ahí el diagnóstico está siendo equivocado, no es una rinofaringitis, ahí podríamos estar
ante una rinitis alérgica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto sí produce síntomas prolongados. Las rinitis alérgicas sí producen tos prolongada, tos persistente. Entonces, el enfoque diagnóstico tiene que diferenciar si realmente es una rinofaringitis, o sea, resfríos comunes y corrientes, o si dentro de esta rinofaringitis ya hay un problema de rinitis alérgica, por ejemplo, que amerita otro tipo de enfoque y otro tipo de tratamiento. Ok, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta. Dice Natalia Patiño, pregunta, mi hijita de 7 años siempre está con congestión nasal al despertar. Actualmente usa un spray nasal en las noches y las mañanas, indicado por su pediatra. ¿Debe llevarla al neumólogo? Si es que con el tratamiento que le ha instaurado su médico pediatra está yendo bien, entonces debe seguir el tratamiento con su médico pediatra, ¿no? Si hay algo que haya de duda, por ejemplo, si pese al uso del inhalador nasal, los signos y síntomas de la congestión nasal, estornudos matutinos, obstrucción de la nariz matutina o mocos matutinos no ceden, en ese caso sí, deben venir con el neumólogo pediatra para ver si hay otros diagnósticos diferenciales o agregar un antihistamínico, por ejemplo, a ese corticoide nasal que está usando, que a nosotros nos funciona bien, la asociación nos va muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el camino. Ok, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, mi hijo es asmático. Hace 3 años no tenía crisis de asma. Sin embargo, hace 2 semanas tuvo una crisis y lo nebulizaron. ¿Cuál podría ser la causa de esta crisis que le ha dado hace 2 semanas? Generalmente, el mayor desencadenante de las crisis asmáticas, pese a que mis colegas podrían discrepar, yo pienso que el mayor desencadenante y de lejos de las crisis asmáticas son las infecciones virales, los contagios por virus. Y en eso hay que tener también mucho cuidado. Hay virus buenecitos, pero hay virus bien malvaditos también que están circulando. Yo recomiendo a las mamás que tengan hijos asmáticos que los vacunen todos los años contra el virus de la influenza, ¿no? Pero a la pregunta, lo más importante o lo más frecuente en incidencia en crisis asmáticas son las infecciones virales. Pero típicamente una infección viral que ocasiona una crisis de asma te da tiempo, porque empieza con moquitos, le llamamos síntomas respiratorios altos, mocos, estornudos, al día siguiente dolor de gargantita, puede haber empezado con fiebre, ¿no? A los 2 o 3 días ya empieza una tosecita, al tercer, cuarto día ya una tos, dificultad respiratoria y tienen que nebulizarlo. Ese es típicamente el camino para una infección viral. En cambio, si no es viral, es un alergeno, por ejemplo, polen, por ejemplo, un perfume, por ejemplo, un ácaro, o por ejemplo algún elemento alergénico, es de inicio brusco, no te da ese tiempo, ¿no? Esos 2, 3, 4 días con moquitos, estornudos y tosecita que va incrementando, no. Un alergeno, una causa alérgica es casi de inmediato, ¿no? Entró, abrió un cajón, encontró polen ahí, o mejor dicho, encontró papeles viejos y aspiró los papeles viejos y de pronto empieza la crisis de tos y dificultad respiratoria. Entonces, ¿por qué habría sido? Es una pista que le doy a la mamá, si ha tenido estos síntomas respiratorios altos previamente, como quitos, lo más probable es que haya sido un virus. Pero si ha sido de inicio brusco, entonces lo más probable es que haya sido un alergeno. En todo caso, en ambas situaciones, sobre todo en la de los alergenos, yo lo que le recomendaría a la mamá que si ya tiene la historia de tener un niño asmático y que empieza con tos, dificultad respiratoria y aparentemente una crisis, inicie en casa con salbutamol, 2 puff cada 10 minutos en 1 hora o 2 puff cada 20 minutos en 1 hora. Esa es una práctica que deberíamos propender en niños que ya son asmáticos, de manera que familia de un niño asmático debe tener siempre un salbutamol en la casa para hacer una terapia de rescate. Ok, doctor, tenemos otra pregunta. Dice, ¿a qué edad se puede diagnosticar el asma? El asma, hace no mucho tiempo, una publicación muy interesante de la Sociedad Española de Asma, Alergia e Inmunología, una revisión sistemática del 2018, donde se hacen una revisión de todas las guías importantes del mundo, ¿no? El GIN, el GEMA, la guía mexicana, la guía de Tokio, la guía de Melbourne, la guía australiana, la guía americana, todas las guías
y en ninguna de ellas se establece una edad para el diagnóstico de asma, ¿no? Una de las guías más importantes de uso por neumólogos pediatras y pediatras es la guía GINA, que es una guía mundialmente conocida. Establece pautas en el capítulo 6 de esta guía para el diagnóstico de asma en niños menores de 5 años. ¿Ya? Dice, si tienes un niño menor de 5 años con silbidos de pecho recurrente, papá o mamá son asmáticos, que el niño tiene alguna enfermedad alérgica de fondo, o que tiene broncoespasmos por cuadros que no sean virales y que tenga una prueba positiva para asma con budesonida por 3 meses, entonces esa es la forma de hacer el diagnóstico clínico de asma, ¿no? Entonces, a veces esperamos a que cumplan 5 años, 6 años para hacer una espirometría, que no siempre va a salir positiva pese a que es asmático, para hacer el diagnóstico y nos hundimos. Entonces, esto ya está escrito, está determinado en la literatura científica, que el asma es un diagnóstico clínico y se puede diagnosticar antes de los 5 años, incluso desde el primer año de vida, en niños que tengan padres asmáticos, que tengan silbidos de pecho recurrente, que tengan enfermedades alérgicas de fondo y que hayan tenido una prueba terapéutica positiva para asma que se hace con inhaladores durante 2 o 3 meses. Doctor, tenemos una última pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a fortalecer el sistema inmunológico de los niños para prevenir infecciones respiratorias frecuentes? A veces hay un paradigma social, ¿no? O sea, los paradigmas son ideas que nos obligan a tomar decisiones, por más que estén erradas estas ideas paradigmáticas. Y parte de que las enfermedades respiratorias, por ejemplo, el asma, son porque el sistema inmune está bajo, es al revés, ¿no? El sistema inmune en el asma muchas veces está muy alocado, muy elevado. Entonces, no es que la inmunidad de los niños esté baja, eso nos lleva a ideas o preconceptos. Decimos, doctor, por favor, una vitamina para que su sistema inmune de mi hijo esté bien, para que pueda soportar enfermedades respiratorias. Y no es así, ¿no? O sea, no necesariamente es porque el sistema inmunológico esté bajo. El sistema inmunológico bajo produce otro tipo de síntomas, neumonías recurrentes, por ejemplo, en los niños, o asmas de difícil control, por ejemplo, en los niños, o se manifiestan por tos persistente, pero que no remite a nada, por infecciones recurrentes, ¿no? Entonces, o problemas dérmicos en la piel, ¿no? Con infecciones recurrentes, que no necesariamente son los niños comunes y corrientes que circulan por los nidos o los jardines o los colegios, ¿no? A veces en una salida muy fácil decimos, no, pues su sistema inmunológico está mal, y no es así, ¿no? Hay que buscar la verdadera causa, no vivir en este paradigma de que el sistema inmune bajo es el que le produce a todos los niños de los colegios, a todos los niños de los jardines, los síntomas de tos persistente o síntomas de asma. No es así, ¿no? Sí existen algunas situaciones en las cuales hay inmunidades que nosotros investigamos, pero son inmunidades específicas, en algunos casos específicos, y es casi como sacarse la tinca, ¿no? No es que el sistema inmune disminuido produzca a todos los niños de un colegio pues enfermedades respiratorias, no es así. Las enfermedades respiratorias con niños inmunológicamente competentes se pueden dar, sobre todo las infecciones respiratorias altas, entre 6 a 10 veces al año y los niños son completamente inmunocompetentes, ¿no? Entonces, no, pero sí sería recomendable, ¿no? De manera general, primero, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, incluso prolongada hasta los 2 años. En segundo lugar, cumplir con el esquema de vacunas. Es el mejor acto de amor que podemos hacer en niños para prevenir enfermedades respiratorias o enfermedades infecciosas en general. Evitar el humo de tabaco, por favor. Evitar la presencia de fumadores en la casa, por favor. Educarse que toda persona con tos de más de 2 semanas en casa tiene que pasar por una evaluación médica para descartar tuberculosis, por favor, porque los niños son los centinelas de la tuberculosis, son los que pagan pato en personas que no se han diagnosticado, ¿no? Y obviamente los cuidados de baño, los cuidados de cariño, de afecto, de alimentación en los niños, comunes y corrientes. Siempre les digo a la mamá, ¿qué alimentación debo suspender? No, dele la comida que salga de la olla de la casa y del amor que tenga la mamá por prepararles. Y dé todas las frutas y verduras que necesiten. No, doctor, pero dice que le han dicho que es por los cítricos. No es así, ¿no? No es así. Dele la frutita que siempre come, ¿no? Llévelo a su pediatra, converse bien, siéntese, vea qué tiene el niño, evalúenlo bien
Y ustedes también infórmenos sobre algunas cositas, que silbe el pecho, por ejemplo, o que la tosecita ya se prolongó de más de 4 semanas. No se queden en casa, siempre tráiganlos a estos niños, ¿no? Entonces, de manera general, esos aspectos preventivos creo que en los niños. Muchas gracias, doctor Marocho, por sus respuestas. Bueno, de esta manera damos por concluida la transmisión de hoy. Agradezco al doctor por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Bueno, les agradezco a ustedes. Ha sido un momento muy interesante. Esperemos que haya sido clara para nuestra población, o en todo caso, si tuvieran alguna duda, estamos aquí en la clínica para poder atenderlos, para poder atender vuestras demandas. Si tuvieran niños con tos persistente, como fue el motivo de este tema, los invitamos a que nos lo traigan y pues acá los atenderemos gustosamente. Gracias. Gracias a usted. Recuerden, amigos, que para más información pueden agendar una cita con nuestros médicos ingresando a la web de citas que está en pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad.